Asista a centros médicos, nuestra vocación al servicio de la comunidad. El Departamento de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente les da la bienvenida al programa de prevención de riesgos laborales. En esta oportunidad abordaremos los riesgos a los que se encuentran expuestos nuestro personal del área administrativa. Riesgos ergonómicos, riesgos biológicos, riesgos mecánicos, riesgos por desplazamiento, su afectación en la salud de los colaboradores y acciones a tomar en caso de presentarse un accidente, así como la forma de prevenirlos. Para nosotros es importante que los colaboradores que brindan sus servicios en nuestra organización tengan a su disposición toda la información relacionada a los riesgos a los que se encuentran expuestos durante su jornada laboral en el desempeño diario de sus actividades, entre ellos agentes biológicos, mecánicos y ergonómicos que se derivan de la organización en el puesto de trabajo y que por la exposición continua puede verse afectada la salud del trabajador a corto y largo plazo. Es responsabilidad de nuestro departamento identificar y evaluar estos agentes, a fin de mantener un control del riesgo o a su vez disminuirlo. De esta manera, vigilamos la salud y la seguridad del trabajador en su puesto de trabajo, para evitar accidentes de trabajo, formación de lesiones, enfermedades profesionales o incluso enfermedades comunes desencadenantes. Empecemos. ¿Cómo identificamos un riesgo laboral? Para ello, es necesario reconocer la diferencia entre riesgo y peligro. El peligro es la condición o característica que puede causar lesiones o daño en la salud de los trabajadores, mientras que el riesgo no es más que la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar el peligro. Entre las actividades que realiza el personal administrativo, donde se exponen a diversos riesgos productos del desarrollo de sus actividades, tenemos manejo constante del equipo informático, adopción de malas posturas y movimientos repetitivos, posición estática por tiempo prolongado. Debemos entender qué implican los riesgos ergonómicos. Son la probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético debido o incrementado por el tipo e intensidad de actividad que se realiza en el trabajo con ausencia de periodos de recuperación. Los trastornos musculoesqueléticos son afecciones o enfermedades que involucran los tendones, músculos, nervios y otras estructuras que dan soporte y estabilidad al cuerpo humano, es decir, enfermedades inflamatorias y degenerativas del aparato musculoesquelético. Entre los factores de riesgo que pueden incrementar la probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético tenemos la generación de fuerza, la alta frecuencia de movimientos, la duración larga de la exposición, la ausencia de periodos de recuperación, el estatismo postural, entre otras. La aparición de los trastornos originados por sobreesfuerzos, posturas forzadas y movimientos repetitivos pueden distinguirse en tres etapas. 1. Aparición del dolor y cansancio durante las horas de trabajo, mejorando durante la noche y los fines de semana. 2. Comienzo de los síntomas al inicio de la jornada laboral, sin desaparecer por la noche, alterando el sueño y disminuyendo la capacidad de trabajo. 3. Presencia de síntomas durante el descanso, dificultando la ejecución de tareas, incluso las más triviales. Los trastornos musculoesqueléticos se pueden caracterizar como trastornos episódicos, ya que el dolor puede desaparecer y volver a presentarse meses o años después, o como trastornos persistentes o irreversibles. Algunos trastornos musculoesqueléticos, como el síndrome del túnel carpiano, son específicos por sus síntomas y señales bien definidos, pero otros no lo son tanto porque el dolor o el malestar aparecen sin que haya un trastorno específico claro. La realización de movimientos repetitivos de una determinada actividad física genera a largo plazo lesiones en los músculos y articulaciones. Estos trastornos se centran en dedos de la mano y muñecas, pudiendo generar artritis, artrosis, entre otras patologías similares. Medidas preventivas para evitar los trastornos musculoesqueléticos. Adoptar una postura correcta de trabajo. Alternar actividades laborales para evitar la inmovilidad. Correcta organización de trabajo. Información y formación sobre riesgos y sus medidas preventivas. Pausas activas. Movimientos de manos. Mantener los dedos uno contra otro apretados hasta contar 6. Tocar el dedo índice con el pulgar, luego el dedo del corazón, el anular y el meñique. Dejar de apretar sin separar. Levantar los codos hasta que notes tensión en la parte inferior de los dedos, contando hasta 6, manteniendo la tensión en el estiramiento. Hay que doblar todos los dedos, no solo acercar el pulgar. Flexiona los dedos.
Llévalos hacia arriba y vuelva a extenderlos lentamente. Coloque los brazos con los puños cerrados, extienda los dedos y vuelva a cerrar los puños lentamente. Los riesgos ergonómicos también tienen relación a la utilización constante de pantallas de visualización de datos. Cuando el periodo de utilización de las pantallas de visualización de datos superan las 4 horas diarias de trabajo o 20 horas semanales, la probabilidad de desarrollar trastornos musculoesqueléticos aumenta, debido a los movimientos repetitivos originados por el manejo habitual e intensivo del teclado y el ratón, a la adopción de malas posturas al sentarse o tener una postura estática prolongada. Los problemas visuales se derivan del uso constante de la pantalla de visualización, presentando problemas como ojos llorosos, ojos secos, visión borrosa, doble visión, ardor y otras sensaciones dependiendo de la persona. Los principales factores que provocan los síntomas anteriormente descritos son el brillo de la pantalla, que es la diferencia entre lo que se mira y su más inmediato entorno, la distancia entre los ojos y la pantalla o documento, la facilidad de lectura de la pantalla o documento, el tiempo de exposición a la fuente luminosa, la duración y frecuencia de pausas y descansos. Como consecuencia directa del reflejo de las pantallas, el trabajador puede verse forzado a adoptar una mala postura para observar bien y así empezar a desarrollar problemas de salud. Entre las medidas preventivas para evitar problemas visuales tenemos: seguir la regla del 20-20. Cada 20 minutos, mirar a una distancia de 6 metros durante 20 segundos. Parpadear a menudo y mirar a lo lejos. Mover los ojos de arriba hacia abajo y hacia los lados. Cubrir tus ojos con las manos por 1 minuto. Abrir los ojos y relajarlos por unos segundos. Cerrarlos de nuevo y describir con el ojo ocular un círculo en sentido de las agujas del reloj y viceversa. Contraer los músculos en un gesto conservando la posición 3 segundos y luego relajarse. Se podrá comprobar que la visión es más nítida y más vivos los ojos. La fatiga mental también es un problema derivado del uso de la pantalla de visualización de datos. El trabajo muchas veces exige atender gran cantidad de información y elaborar rápidamente una respuesta. Por este motivo, se van a producir situaciones que requieren una elevada carga mental. Medidas preventivas. Para este caso concreto, la mayoría de acciones preventivas deben enfocarse desde la perspectiva de una buena organización de trabajo. Ritmos de trabajo y contenidos de tareas adecuados. Evitar la monotonía y repetitividad de tareas. Implicar al trabajador en la tarea que realiza, proporcionar niveles adecuados de autonomía en el trabajo, información y formación de los trabajadores. Para evitar los riesgos asociados al uso del ordenador, hay que tener en cuenta 5 elementos que son: 1. Diseño del puesto. Deberá tener una dimensión suficiente y estar acondicionado de manera que permita los movimientos y favorezca los cambios de postura. 2. Elementos del puesto, dentro del cual se encuentran el asiento de trabajo y la posición del equipo informático. 3. El medio ambiente físico. El puesto de trabajo tendrá los niveles de ruido, temperatura, iluminación, entre otros, que marque la legislación. Respecto a la iluminación, las ventanas deberán ir equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y regulable para atenuar la luz del día que ilumina el puesto de trabajo. 4. Relación ordenador-persona. Para la elaboración, elección, compra y modificación de programas, así como para la definición de las tareas que requieren pantallas de visualización, se tendrán en cuenta los siguientes factores. El programa deberá estar adaptado a la tarea que se deba realizar. El programa deberá adaptarse al nivel de conocimiento y experiencia del trabajador. 5. La organización del trabajo. Existe toda una serie de medidas organizativas dirigidas a garantizar que todos los elementos materiales constitutivos del puesto satisfagan los requerimientos del diseño ergonómico. Equipamiento, programas de ordenador, condiciones ambientales, etc. Enfocadas a garantizar la formación e información de los trabajadores. La adopción de posturas inadecuadas durante el desarrollo de las actividades en la jornada laboral trae consigo una serie de problemas a nivel de tu salud. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones para adoptar una postura correcta al sentarte o al estar de pie. Postura correcta al tomar asiento. Siempre debes sentarte hacia atrás del asiento. Posición de la cabeza. Cabeza y cuello deben estar en posición recta. Hombros relajados. La zona cervical tiene que quedar alineada con el resto de la columna. No encorves el cuello.
ni realices posiciones forzadas que pueden ocasionar efectos negativos en tu salud como dolor de cabeza, debilidad muscular de cuello, espalda y hombros, dolor y rigidez en la base del cuello, hombros y en la parte alta de la espalda, inflamación de los nervios. Posición de los brazos. Hombros hacia atrás y alineados a la misma altura de la cadera. Los brazos deben estar pegados al cuerpo formando un ángulo recto. Los antebrazos deben estar paralelos al suelo. Los brazos y antebrazos deben formar un ángulo de 90 grados. Posición de la espalda. Debe permanecer recta y apoyada al respaldo del asiento, ajustando a la posición en la zona lumbar. La mala posición puede ocasionar tensión en los músculos de la parte posterior de la cabeza, cuello, parte superior de la espalda y la mandíbula. Esto puede hacer que se ejerza presión sobre los nervios cercanos y provocar lo que se conoce como cefalea tensional o cefalea producida por un espasmo muscular, dolor de espalda y de cuello. Posición de las piernas y pies. Las piernas no deben estar encogidas ni muy estiradas para evitar lesiones de la cadera o piernas. Las plantas de los pies deben estar bien apoyadas en el suelo de talón a punta, paralelos y al mismo nivel. De no llegar al suelo, usar un reposapiés. Recuerda, los pies nunca deben quedar colgados. Los muslos deberán estar paralelos al suelo. Rodillas flexionadas a 90 grados, es decir, tienen que formar un ángulo recto con el fémur. Recuerda, no cruces las piernas, porque al hacerlo provoca compresión en los vasos sanguíneos, así como la alteración de los puntos de presión en un glúteo más que en el otro. Mantener los pies en el piso, con los tobillos un poco más adelante que tus rodillas. No subas los pies en las patas de la silla. Asiento. Este no debe estar muy alto o muy bajo porque puede provocar diferentes lesiones en brazos, piernas, cadera o espalda. El asiento debe ser más ancho que la fisionomía del trabajador, aproximadamente unos 2 a 3 centímetros de sobra por cada extremo, de manera que tus piernas y caderas no estén presionadas. Mantener un espacio de 10 centímetros entre las rodillas y el borde de la silla, porque podría causar presiones en la zona inferior de las rodillas. El respaldo debe ser reclinable y de altura regulable y además adaptarse a las curvaturas de la espalda, principalmente en la zona lumbar. El apoyabrazos, siempre que no dificulte el acercamiento de la silla a la mesa, la superficie debe de ser de al menos 5 centímetros de ancho y estar formado de material acolchado. Asiento forrado con tejido poroso y acolchonado, de bordes redondeados de un grosor entre 3 y 8 centímetros. Los mecanismos de ajuste de la silla deben ser fácilmente manejables en posición sentada. La silla debe poseer 5 puntos de apoyo. Al estar tantas horas sentados, nuestra musculatura se enfrenta a un gran esfuerzo sostenido en el tiempo. Es por ello que es recomendable realizar algunos ejercicios de calentamiento que preparen a nuestro cuerpo para esta elevada carga de trabajo. A continuación, se propone una serie de ejercicios básicos que se pueden realizar antes, durante y después de nuestra jornada de trabajo. Inclinar lentamente la cabeza hacia atrás. Bajar la barbilla hasta el pecho. Girar lentamente la cabeza de derecha a izquierda. Sube y baja los hombros con los brazos caídos a lo largo del cuerpo. Inclina lateralmente la cabeza de derecha a izquierda. Manos en la nuca y espalda recta. Estando sentado, flexionar lateralmente la cintura y dejar caer los brazos derecho e izquierdo de forma alternativa. Ponte de pie y coloca los pies a la altura de tus hombros. Coloca los brazos a la altura del pecho con los codos flexionados y un antebrazo sobre otro. Dirige al máximo los codos hacia atrás. Vuelve a la posición de partida. Si tu trabajo lo realizas de pie, toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Evita tomar posturas que encorven tu espalda o la expongan a movimientos forzados. Evita que sobresalga tu abdomen para prevenir la fatiga y la tensión muscular en piernas, rodillas, cuello y espalda. Se recomienda que tomes las siguientes medidas para ayudarte a tener una buena postura al desarrollar tus actividades. Postura derecha. Piernas, torso y cabeza verticales. Mantener los pies en dirección frontal a la mesa de trabajo y ubicar tu cuerpo justo en el centro y frente al material de trabajo. Los codos deben formar un ángulo de 90 grados. Los antebrazos deben apoyarse en el escritorio. Cuando permanezca de pie durante periodos prolongados, utiliza una alfombra antifatiga acolchada. Ubicación del equipo informático en el desarrollo de actividades de pie o sentado. Pantalla. Debe estar frente al trabajador.
La parte superior de la pantalla debe quedar a la altura de los ojos y ligeramente inclinada. La distancia entre los ojos y la pantalla debe ser mayor o igual a 40 centímetros. Su altura debe coincidir aproximadamente con la primera línea de la pantalla. Ten en cuenta, si tu trabajo es de pie, la altura de la mesa debe estar a la altura de los codos o ligeramente por debajo y debe ser regulable. Al no estar la pantalla al frente o a una altura correcta, puede producir problemas de cuello y hombros. Ubicación del teclado. Este no debe estar muy cerca al borde de la mesa, ya que el esfuerzo de escribir sin apoyo puede crear lesiones en brazos y antebrazos. El teclado debe estar frente a nosotros, dejando como mínimo un espacio libre de 10 centímetros desde el borde de la mesa para ayudar al antebrazo. Nuestras muñecas deben quedar alineadas con los antebrazos. Si las muñecas quedan inclinadas, regularemos la altura del teclado, o también es posible utilizar un reposamuñecas o un teclado ergonómico, mouse o ratón. El tamaño del ratón debería ir en concordancia con el tamaño de la mano, haciendo que los dedos coincidan sobre los diferentes botones sin tener que extenderlos o flexionarlos. Debería permitir reposar la mano de forma natural y relajada sobre el ratón. Hay que evitar el uso de ratones excesivamente planos o abombados. Los ratones muy altos pueden elevar la mano y desalinear el conjunto antebrazo, muñeca y mano, provocando la extensión de muñeca. Postura para el uso del ratón. El ratón debe estar paralelo a la parte media del teclado a nivel del codo. Mano, muñeca y antebrazo deben estar en línea recta. Los brazos deben descansar de un modo relajado a los costados. Mover el mouse girando el brazo por el codo. Evitar doblar la muñeca hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Mantener los dedos relajados. No permitir que se desplacen por encima de los botones sin tocarlos. Cuando no se necesite usar el ratón, no lo sujete. Reposamuñecas. Es una almohadilla que se coloca en el borde del teclado o del ratón, cuya función es la de mantener la muñeca apoyada a una altura suficiente para poder trabajar con la muñeca recta. El reposamuñecas, sin embargo, es solo recomendable para personas que tengan manos pequeñas, ya que las manos mayores facilitan un mejor apoyo en la mesa, manteniendo la muñeca recta. Ahora hablaremos de riesgos biológicos. Mencionamos a este tipo de riesgos por el contacto directo que existe entre colaborador y colaborador o colaboradores y usuarios. Riesgo biológico. Se determina cuando existe exposición a agentes vivos que al ingresar a nuestro organismo, ya sea por vía respiratoria, dérmica, digestiva o parental, son capaces de originar diferentes tipos de enfermedades. Entre ellos incluye a las bacterias, virus, hongos y parásitos. Quedan excluidos los ectoparásitos, los insectos, animales o plantas. ¿Cómo identificar y evaluar los diferentes riesgos biológicos? Conocer los agentes y enfermedades habituales en el sector de trabajo que brinda sus servicios. Debemos atender a las características de los agentes cuyos efectos hay que prevenir. Buscar la relación de puesto de trabajo con la exposición a los diferentes agentes. Analizar los procedimientos de trabajo e identificar los momentos en donde se produce la exposición. Por último, tendremos que tomar en cuenta a los trabajadores sensibles, aquellos que pudieran tener un riesgo adicional en función de sus características personales o estado biológico, patologías, medicación, embarazo, etc. Para ello ten presente que un agente biológico infeccioso es cualquier microorganismo capaz de producir enfermedad cuando está presente en concentraciones suficientes, en un ambiente propicio, en un huésped susceptible y mediante una vía de entrada. Tenemos 4 vías de ingreso que son vía respiratoria, vía dérmica, vía digestiva y vía parental. Siempre existe el riesgo de sufrir en algún momento de tu labor en la organización exposición a un agente biológico. Para prevenir un posible riesgo son imprescindibles las siguientes recomendaciones. Higienice sus manos cada que sea necesario, al iniciar su jornada, al atender a un paciente, al manejar equipos. Utilizar mascarilla antes, durante y después de su jornada. Es importante aplicar el concepto manos seguras, uñas cortas, limpias y sin esmalte. Y retire todas sus joyas. Si presenta síntomas gripales o estuviste en contacto con personas que lo presentan, notifica a tu jefe inmediato para que tome las medidas respectivas para hacer el seguimiento de tu estado de salud. Recuerda que debes notificar de forma inmediata y obligatoria las lesiones, incidentes o accidentes ocurridos a tu jefe inmediato y al responsable del área de seguridad y salud ocupacional. Mantener en orden y limpio tu puesto de trabajo.
Acudir de inmediato al área de enfermería para que seas atendido. Recuerda que debes estar en seguimiento y notificar cualquier cambio que sientas en tu salud. Asista se preocupa por sus colaboradores y brindará el apoyo y seguimiento a todos los casos. Es importante que tomemos en cuenta la siguiente información relacionada con caídas, resbalones y golpes en el trabajo. Un accidente por caída o golpes rara vez es el resultado de una sola causa. Generalmente es debido a la ocurrencia de varios factores y circunstancias. Hay 3 accidentes producidos por caídas. Aquellos en los que una persona se cae desde un nivel más alto que el suelo, debido al uso de escaleras o cualquier mobiliario o elemento que tenga cierta altura para tomar material de trabajo, documentos, etc. Aquellos en los que la persona resulta alcanzada por un objeto que cae y el golpe le produce daño. Y las caídas al mismo nivel. Por ejemplo, tropiezos, resbalones, etc., producidas por suelos resbaladizos, calzado inadecuado, obstáculos, choques, etc. Cuando estamos apurados, frustrados, cansados o complacientes, tendemos a cometer errores y a tomar decisiones que aumentan la posibilidad de sufrir lesiones. Nadie elige resbalarse, caer o tropezar, pero el riesgo aumenta cuando alguno de estos 3 estados afecta nuestro día. Hay que tomar en cuenta que la presencia de peligro de tropezones, caídas o resbalones no es suficiente para causar un incidente o accidente por sí solo. También se requiere que el trabajador quite sus ojos y mente de la tarea que está realizando en ese momento. Y cuando esto sucede, el peligro y el factor humano se combinan rápidamente para causar caídas que provocan lesiones, provocando consecuencias a nivel físico como fracturas en extremidades, heridas, y a nivel productivo como la pérdida de la capacidad laboral o el ausentismo. ¿Cómo evitar caídas, resbalones y golpes en el trabajo? Presta atención. Mantener ordenadas las superficies de trabajo. Al subir o bajar las escaleras, apoye completamente el pie en la base del escalón. No dejar cajones o archiveros abiertos. Se debe caminar y no correr. Utilización de señalización en caso de realizar aseo en horas laborales. Si te sientes mareado o que puedes perder el equilibrio, evita situaciones de riesgo como el uso de escaleras, siéntate y busca ayuda. Hacer uso de los pasamanos y barandas de las escaleras. Riesgo de accidentes durante los trayectos de la casa al trabajo o viceversa. Todos los días laborables te encuentras expuesto a riesgos de accidentes durante el trayecto de la casa al trabajo o viceversa. Es importante que, si sufres un accidente de tránsito, este caso debe ser reportado rápidamente a tu jefe inmediato y al encargado de salud y seguridad ocupacional. Acude inmediatamente a emergencias, ya que si presentas traumatismos graves, debes ser atendido por el nivel de atención correspondiente. Si sufres una lesión o un traumatismo leve, este caso debe ser reportado a tu jefe inmediato y al encargado de salud y seguridad ocupacional para que seas evaluado de forma rápida por un médico tratante. Tus familiares deben conocer todos tus datos personales para reportar la novedad en caso de encontrarte incomunicado. Medidas de prevención. Si conduces tu auto, maneja a una velocidad moderada, en donde te sientas seguro conduciendo. Se sabe que los impactos entre automóviles que circulan a 65 km por hora, el riesgo de mortalidad para los ocupantes es del 85%. No conduzcas si te sientes cansado o somnoliento, puesto que aumenta el riesgo de sufrir una colisión que cause muerte o lesiones graves. No conducir bajo los efectos del alcohol o de cualquier droga o sustancia psicoactiva, ya que aumenta el riesgo de que se produzca una colisión que cause muerte o lesiones graves. La utilización de cascos, cinturones de seguridad y sistemas de sujeción son muy importantes. El uso correcto del casco puede dar lugar a reducciones del 42% en el riesgo de traumatismos mortales y del 69% en el riesgo de traumatismos craneales. Asimismo, ponerse el cinturón de seguridad reduce de un 45 a un 50% el riesgo de muerte entre los conductores y los ocupantes de los asientos delanteros y traseros. Evita distracciones durante la conducción como el uso de celulares móviles, manos libres, etc. El Departamento de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente tiene la responsabilidad de mantener la seguridad del personal, pero, a su vez, los trabajadores son responsables de asumir su seguridad. Presta atención. La responsabilidad de Asista Centros Médicos es proporcionar capacitación, mantener adecuadamente los sitios de trabajo, desarrollar políticas y procedimientos, invertir en productos de limpieza de calidad,
Desarrollar una cultura de seguridad en la empresa. Proporcionar recordatorios frecuentes sobre los hábitos seguros en el trabajo. Mejorar la seguridad fuera del trabajo con capacitaciones sobre factores humanos. Y la responsabilidad del personal es participar activamente en las capacitaciones. Informar sobre problemas de mantenimiento. Seguir las políticas y procedimientos. Cumplir con los requisitos de limpieza. Participar en la cultura de seguridad. Analizar y mejorar los hábitos en el trabajo. Aplicar las lecciones de los entrenamientos sobre factores humanos al salir del trabajo. Recuerda, ser prudente no cuesta, la imprudencia sí. Gracias por tu atención. Ahora estás listo para rendir la prueba de verificación.